La prueba de Spurling evalúa la radiculopatía cervical, el cual se realiza con el paciente sentado, inclinando la cabeza hacia el lado afectado y aplicando la presión sobre la cabeza. Un resultado positivo es la recreación del dolor o parestesia en el brazo. La prueba de NIR valora el síndrome del pinzamiento subacromial. Se realiza con el brazo del paciente en aducción, elevación anterior forzada, con el brazo extendido, mientras se estabiliza la escápula. El dolor sugiere un pinzamiento de estructuras bajo el acromion. La prueba de Job evalúa la integridad del tendón del supraespinoso. Los brazos del paciente estarán en aducción y rotación interna, el cual se ejerce una resistencia hacia abajo. Si genera dolor o debilidad, sugiere una lesión del supraespinoso. La prueba de caída del brazo evalúa el desgarro del manguito rotador, el cual el brazo irá en aducción y lo baje lentamente. Si no puede controlarlo y cae repentinamente, sugiere una ruptura completa. La prueba de caída del brazo evalúa el desgarro del manguito rotador, el cual el brazo. La prueba de Herbert evalúa la función del músculo supraescapular. El paciente coloca la mano en la espalda, rotación interna, y se le pide que levante la mano alejándola de la espalda. Incapacidad para hacerlo indica debilidad o lesión del subescapular. La prueba de rascado de Apley evalúa el rango de movimiento del hombro. Se le pide al paciente que toque la parte superior de la escápula opuesta por detrás de la cabeza, es decir, en abducción y rotación externa, y luego que intente tocar la parte inferior de la escápula opuesta por detrás de la espalda, es decir, en aducción y rotación interna. La limitación indica problemas de movilidad o patología de hombro. La prueba de Paté evalúa el tendón del infraespinoso. Con el brazo en abducción y el codo flexionado a 90 grados, el paciente intenta rotar externamente contra la resistencia del examinador. El dolor o debilidad sugiere lesión del infraespinoso. La prueba de pinzamiento de Hawkins y Kennedy valora el síndrome de pinzamiento subacromial. Con el brazo en flexión a 90 grados y el codo flexionado, el examinador rota internamente el hombro. El dolor sugiere pinzamiento. Prueba activa y pasiva para epicondilitis. Se usa para evaluar la epicondilitis lateral, es decir, el codo de tenista. El paciente extiende la muñeca contra resistencia mientras el codo está en extensión completa. El dolor sobre el epicóndilo lateral indica un resultado positivo. La maniobra de Mills, también utilizada para la epicondilitis lateral, con el codo en extensión, el examinador prona el antebrazo y flexiona la muñeca del paciente. El dolor en el epicóndilo lateral sugiere epicondilitis. La prueba activa y pasiva para epitrocleitis es para epicondilitis medial, codo de golfista. Se pide al paciente que se realice una flexión de muñeca contra la resistencia. El dolor el epicóndilo medial indica el resultado positivo. La prueba de estabilidad lateromedial del codo evalúa la integridad de los ligamentos colaterales del codo. Se realiza con el codo en flexión ligera, aplicando la fuerza en valgo y bar. El dolor o laxitud indica lesión ligamentaria. Estrés en valgo se evalúa el ligamento colateral cubital. Se aplica una fuerza en valgo al codo con el antebrazo en supinación. Dolor o inestabilidad sugiere lesión del ligamento colateral medial. La prueba de Boyex valora la función del tendón extensor de los dedos. Se le pide al paciente que flexione la interfalángica distal mientras estabiliza la interfalángica proximal. Causa una incapacidad, sugiere la lesión del tendón. La prueba de Elson utiliza para evaluar la integridad del tendón central del dedo. Se flexiona la articulación interfalángica proximal mientras el paciente intenta extender el dedo. Un resultado positivo es la incapacidad para extender la falange medial. El signo de Tinel detecta la irritación o compresión nerviosa como el síndrome del túnel carpiano. El examinador golpea suavemente sobre el trayecto del nervio mediano en la muñeca. El hormigueo o dolor en la mano sugieren compresión nerviosa. La prueba de Fallen también evalúa el síndrome de túnel carpiano. Se le pide al paciente que mantenga las muñecas flexionadas dorsalmente durante 1 minuto. El hormigueo o dolor en los dedos sugiere un resultado positivo. La prueba de Finkelstein valora la tenosinovitis de Kerbein. Se le pide al paciente que cierre el puño con el pulgar dentro de los dedos y luego se desvía la muñeca en dirección cubital.
El dolor sobre el tendón sugiere una tenosinovitis. La prueba de estabilidad lateromedial del pulgar evalúa el ligamento colateral cubital del pulgar. Con el pulgar en extensión se aplica fuerza en varo y valgo. La laxitud sugiere una lesión del ligamento. La prueba de inclinación cubital forzada evalúa problemas en la articulación del carpo. Se realiza una desviación cubital forzada de la muñeca para detectar dolor o inestabilidad en las estructuras carpianas. La prueba de inclinación cubital. La prueba de la CC tiene como objetivo identificar la irritación del nervio ciático. Este se realiza con el paciente en decúbito supino en una camilla y se eleva la pierna en extensión. Se identifica que es positivo cuando da un dolor irradiado en la pierna, lo cual nos da como conclusión una irritación del nervio ciático. La prueba de caída valora el déficit del músculo glúteo medio. Este se realiza con el paciente en bípedo y se realiza con la elevación de la pierna. Si es positivo cuando la pelvis del lado opuesto al que se levantó la pierna se cae, nos da una indicación de que tiene una debilidad de glúteo medio. La prueba de Milgram evalúa la estabilidad de la columna lumbar. Esta prueba se toma con el paciente en decúbito supino y se le pide que eleve sus piernas extendidas más o menos a 5 centímetros de la camilla. Un resultado positivo da cuando el paciente no logra hacer el movimiento o siente dolor al hacerlo. La prueba de tracción del nervio femoral evalúa la irritación del nervio femoral. Este se realiza con el paciente en decúbito prono, en el cual extiende la cadera mientras se flexiona la rodilla. El dolor irradiado hacia la pierna nos indica que tiene una irritación del nervio. La prueba de los pulgares descendentes evalúa la movilidad del sacro. Se pone al paciente en bípedo y se coloca los pulgares en las espinas ilíacas posterosuperiores. Se le pide al paciente que eleve una pierna y se sigue el movimiento con los pulgares. A falta de movimiento se sugiere la disfunción sacroiliaca. La prueba de Gansel evalúa la disfunción de la articulación sacroiliaca. Se posiciona al paciente en decúbito supino y se le lleva una pierna a flexión mientras que la otra se mantiene en extensión por fuera de la camilla. Si hay un dolor en esta región, indica una disfunción de la articulación sacroiliaca. El signo de Bragard detecta la comprensión del nervio ciático. Se realiza la prueba de Lausage y pues una vez se produce el dolor, se va disminuyendo la elevación de la pierna y se añade una dorsiflexión del pie. La reproducción del dolor, si aparece, esto nos indica que hay una irritación del nervio ciático. El test de estabilidad ligamentaria es una prueba que valora la estabilidad de los ligamentos de una articulación. En este caso la articulación será la rodilla y se le realizarán fuerzas de valgo y varo para evidenciar la laxitud de los ligamentos. Si es así, se puede sugerir una lesión. La prueba de Faber se realiza por la flexión, abducción y rotación interna. Esta evalúa la articulación sacroiliaca y la cadera, en la cual se posiciona el paciente en decúbito supino y se le pide que lleve un talón con la rodilla flexionada a la rodilla puesta y el examinador realiza una pequeña presión sobre la rodilla flexionada. Si se evidencia el dolor, encontramos que puede ser sobre la articulación sacroiliaca o la cadera y puede sugerir una patología. La dismetría de los miembros inferiores evalúa la longitud desigual de los miembros inferiores. Esta se mide desde la espina ilíaca anterosuperior hasta el malleolo medial. Si se evidencia una longitud significativa de diferencia, se sugiere que es una dismetría. La prueba de Thomas evalúa la contractura de los flexores de la cadera. Se le pide al paciente que se posicione en decúbito supino y que lleve una pierna flexionada hasta su pecho, mientras que la otra se encuentra extendida en la camilla. Si la que se encuentra extendida se levanta de la camilla, nos da un resultado positivo a una contractura de los flexores de la cadera. La prueba de Ludolf evalúa las lesiones o las fracturas del trocánter menor. Esta prueba se realiza pidiéndole al paciente que se siente al borde de la camilla y que eleve una pierna o la extienda contra resistencia. Si siente un dolor en el trocánter menor, esto nos indica que sería un resultado positivo. Bueno, esta prueba evalúa la contractura de la cintilla iliotibial. Con el paciente en decúbito lateral, el fisioterapeuta estabiliza la pelvis y deja caer pasivamente la pierna en abducción. Si la pierna no cae hacia la camilla,
sugiere una contractura del iliotibial. Prueba de piriforme. Esta prueba valora el síndrome del piriforme. Con el paciente en posición de cúbito supino se flexiona la cadera y se rota internamente la pierna mientras se estabiliza la pelvis. El dolor en la región glútea o irradiado hacia la pierna indica irritación del piriforme. El piriforme 2. Con el paciente en decúbito lateral, la pierna afectada se flexiona hacia adelante. El dolor irradiado en el recorrido del nervio ciático sugiere un síndrome de piriforme. Bueno, en esta prueba se evalúa la flexibilidad de los músculos isquiotibiales. Con el paciente en decúbito supino se levanta la pierna extendida y la incapacidad de alcanzar un ángulo adecuado sugiere un acortamiento o contractura de isquiotibiales. Bueno, aquí se valora las lesiones de menisco de la rodilla. Con el paciente en decúbito supino, el fisioterapeuta flexiona y rota la rodilla. Si hay un clic o un dolor en la línea articular, indica una posible lesión del menisco. Y hacia adentro. Y hacia adentro. Bueno, esta prueba detecta la integridad del ligamento cruzado anterior. Con el paciente en decúbito supino, el fisioterapeuta sujeta el fémur mientras tracciona la tibia hacia adelante. La laxitud excesiva sugiere una lesión del ligamento cruzado anterior. Bueno, esta prueba de cajón anterior es parecida a la prueba de Lashman, que evalúa el ligamento cruzado anterior. Se flexiona la rodilla del paciente a 90 grados y el fisioterapeuta tracciona la tibia hacia adelante y la respuesta de laxitud excesiva indica una lesión en el ligamento. En esta prueba de cajón posterior se evalúa la estabilidad del ligamento cruzado posterior con el paciente en decúbito supino, la rodilla flexionada a 90 grados y el fisioterapeuta empuja la tibia hacia atrás y el desplazamiento anormal sugiere que hay una lesión en el ligamento. Esta prueba evalúa la integridad del ligamento colateral lateral con el paciente en decúbito supino y la rodilla extendida o ligeramente flexionada. Se aplica una fuerza en varo. El dolor o laxitud indica una lesión del ligamento. Bueno, esta prueba evalúa la integridad del ligamento colateral medial. Es parecida a la prueba en varo con una fuerza aplicada en el valgue. El dolor o laxitud indica una lesión del ligamento. Bueno, este signo se utiliza para detectar condromalacia rotuliana. Con el paciente en decúbito supino, el fisio presiona la rótula contra el fémur y mueve la rodilla. El dolor sugiere condromalacia rotuliana. Bueno, esta prueba evalúa la estabilidad rotacional de la rodilla, especialmente para detectar lesiones del ligamento cruzado anterolateral. Se realiza una prueba de cajón anterior con rotación interna o externa del pie. La laxitud excesiva quiere decir la inestabilidad rotacional. Esta prueba valora la integridad del tendón de Aquiles. Con el paciente en decúbito prono se aprieta la pantorrilla o los gemelos y la ausencia del movimiento plantar indica una ruptura del tendón de Aquiles. Bueno, esta prueba evalúa la integridad de los ligamentos del tobillo, principalmente el ligamento tibular anterior. Se realiza con el paciente sentado, se tracciona el pie hacia adelante y la laxitud indica lesión ligamentaria. Prueba de compresión tibio-peronea. Esta se utiliza para detectar fracturas o lesiones con sindesmosis. Se aprieta la tibia y el peroné juntos y el dolor en la sindesmosis sugiere una lesión.